Bienvenidos a nuestro viaje por el enigmático mundo de los espíritus. Estas entidades nebulosas han estado entretejidas en el tejido de la existencia humana durante milenios. Cada cultura, cada época, ha dado testimonio de su presencia. ¿Pero qué son realmente? ¿De dónde vienen y cómo los entendemos? En nuestra exploración, profundizaremos en historias antiguas, mitos culturales y la fascinante evolución de nuestra comprensión de los espíritus. Para comprender verdaderamente a los espíritus, debemos viajar a tiempos antiguos, cuando los poderes de comprensión de los humanos aún estaban en su infancia. En consecuencia, la gente recurrió a lo sobrenatural para explicar su mundo. Los espíritus surgieron como intermediarios entre humanos y dioses, custodios del vínculo crucial entre los reinos visible e invisible. La creencia en los espíritus fue un factor unificador en las culturas aborígenes e indígenas de todo el mundo. Desde el manito nativo americano hasta el mana polinesio, la convicción compartida en la existencia espiritual subraya la propensión humana a buscar significado y conexión más allá del mundo material. El antiguo Egipto ofrece un fascinante estudio de caso de cómo se concebían y reverenciaban los espíritus, conocidos como Ka y Ba. En el más allá, el Ka mantenía su conexión con el cuerpo, mientras que el Ba podía viajar sin obstáculos en el reino espiritual. Esta existencia dual representaba la comprensión matizada de los egipcios de la naturaleza y función del espíritu. Igualmente significativo fue el sistema de creencias paganas de los celtas. Aquí, los espíritus de la naturaleza, conocidos como Side, eran parte integral del tejido de la vida humana. Habitaron en los ríos y los árboles, las montañas y los campos, y formaron la base psíquica de la comprensión de su mundo por parte de la antigua sociedad celta. En el lejano oriente, los espíritus adoptaron innumerables formas. Los japoneses adoraban a kami, espíritus que encarnaban elementos naturales o ancestros importantes. Los chinos veneraban a shen, espíritus inmortales que controlaban los destinos humanos. Estos seres trascendentes representaban el respeto fundamental, y la reverencia que las culturas asiáticas tenían por su entorno natural y la interconexión de toda la vida. Mientras los astutos filósofos de la antigua Grecia buscaban desentrañar los misterios de la existencia, ellos también reflexionaban sobre la naturaleza de los espíritus. Para ellos, los espíritus eran la manifestación incorpórea de fuerzas sensibles, que encarnaban virtudes o vicios que guiaban el comportamiento humano. Esta interacción sentó las bases para las comprensiones filosóficas y científicas posteriores. El surgimiento de los sistemas de creencias judeocristianos trajo una conceptualización diferente de los espíritus. Aquí, los ángeles y los demonios surgieron como los principales intermediarios espirituales. Los ángeles justos actuaban como protectores y mensajeros de Dios, mientras que los demonios malévolos simbolizaban las tentaciones del mal y las promesas de redención. La Edad Media vio el apogeo de la exploración y explicación espiritual. Alquimistas, místicos y eruditos buscaron comprender las fuerzas invisibles que animaban su mundo. Para los alquimistas, los espíritus eran las sustancias etéreas que separaban los metales, y conducían a la búsqueda de la piedra filosofal. Con la Ilustración, la creencia generalizada en los espíritus disminuyó a medida que la humanidad abrazó la razón y la ciencia empírica. Pero el encanto de lo sobrenatural persistió, y evolucionó con el nacimiento del espiritismo en el siglo XIX. Aquí, la creencia en la comunicación espiritual condujo al nacimiento de médiums y sesiones espiritistas. Los pueblos indígenas de las Américas ofrecen una perspectiva reveladora sobre los espíritus. Aquí los espíritus eran vistos no solo como seres intermediarios, sino también como parte del alma humana. Esta visión interconectada de la vida fomentó un profundo respeto y administración de la tierra. En África, los espíritus han sido omnipresentes en las religiones tradicionales. Desde los espíritus ancestrales que brindan guía y protección, hasta los espíritus de la tierra, y los elementos que simbolizan los aspectos fundamentales de la vida, forman parte integral del tapiz espiritual del continente. Desde las turbulentas décadas del siglo XX en adelante, la visión del hombre sobre la espiritualidad ha experimentado cambios significativos. El auge de la psicología y el movimiento del potencial humano ha visto el surgimiento de un nuevo espíritu el espíritu individual. Con esto surgió la idea de evolución espiritual y crecimiento personal. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la antigua creencia en un reino más allá de nuestro mundo material continúa persistiendo, dando forma a creencias y culturas en todo el mundo. Los espíritus, en sus innumerables formas, siguen siendo una presencia constante en la búsqueda humana de propósito, conexión y trascendencia. Entonces, volvamos a nuestra pregunta original ¿qué son los espíritus? ¿Son meros productos de la imaginación humana, nacidos de nuestra incesante búsqueda de significado? ¿O son seres reales y autónomos que existen más allá del alcance de nuestra comprensión científica actual? Quizás la respuesta exista en la naturaleza misma de la pregunta misma. Nuestra comprensión, o falta de ella, de los espíritus habla tanto del estado de la conciencia colectiva, y del conocimiento científico de la humanidad como de las entidades enigmáticas mismas. Ya sea que conceptualicemos estas entidades como guías espirituales, manifestaciones de fuerzas naturales o reflejos de nuestros deseos y miedos humanos más profundos, los espíritus siguen siendo un misterio duradero, y una parte fundamental de nuestra experiencia humana compartida. Al finalizar nuestro viaje, la cuestión de los espíritus sigue siendo enigmática y trae consigo más preguntas que respuestas.
Sin embargo, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, queda una verdad clara: el espíritu humano mismo, implacable en su búsqueda de la comprensión, sigue innegablemente vinculado a estas entidades nebulosas. La historia de los espíritus es, en esencia, un testimonio de las complejidades cambiantes de la conciencia humana, de nuestros intentos de dar sentido a lo conocido y lo desconocido, lo visto y lo invisible. Ya sean seres espirituales, manifestaciones del mundo natural o construcciones psicológicas, los espíritus nos enseñan acerca de nuestra conexión con el universo e iluminan nuestra capacidad inherente de asombro, curiosidad y, en última instancia, comprensión. Al final, el viaje para comprender los espíritus no consiste en llegar a un destino final o descubrir la verdad absoluta. Se trata del proceso, el acto de explorar, cuestionar y buscar. Como lo ha demostrado la historia, es la búsqueda del conocimiento lo que continuamente empuja a la humanidad hacia adelante, generando innovación y evolución de las maneras más inesperadas. En este sentido, incluso nuestra curiosidad colectiva por los espíritus imbuye a estas entidades nebulosas de una forma de vida. Persisten en nuestros sueños, en nuestro folclore y en el tejido mismo de nuestras culturas y sociedades, viviendo en nuestra enérgica búsqueda de comprensión y conexión. Entonces, mientras navegamos por las caóticas corrientes de la vida, que siempre seamos conscientes de los espíritus que nos guían, nos desafían y nos inspiran tanto dentro como fuera. El verdadero origen de los espíritus no es un pasado lejano o muy por encima de los cielos. Está dentro de todos y cada uno de nosotros, y quizás esa sea la revelación más profunda de todas. Que, al fin y al cabo, el misterio de los espíritus es, en definitiva, un misterio del yo. Comprenderlos es entendernos a nosotros mismos, nuestras aspiraciones, nuestras deficiencias, nuestro impulso eterno por un mayor significado y conexión. Y cuando salimos de aquí, no pretendemos haber revelado la verdad sobre los espíritus, ni intentamos dar respuestas definitivas. Porque los espíritus, en todas sus innumerables formas, desafían esa comprensión lineal. Más bien, en nuestra exploración, esperamos haber despertado su curiosidad, encendido su imaginación y alentado su propia búsqueda de la verdad, porque, en el gran tapiz de la existencia humana, la búsqueda de la comprensión de los espíritus está lejos de terminar. De hecho, apenas está empezando. No importa dónde miremos, después de todo, el meollo de la cuestión tiene que ver tanto con el viaje como con el destino. Así que viajemos juntos, con curiosidad, con corazones y mentes abiertos, hacia el misterio eterno de los espíritus. Y así, a medida que llegamos al final de nuestra exploración reflexiva, un hecho es innegable: los espíritus ya sean reales, imaginarios o algo intermedio, han jugado y continúan jugando un papel integral en nuestra comprensión de uno mismo y del mundo. Mundo que nos rodea. Nos guían, protegen, enseñan e inspiran. Ellos somos nosotros. Son nuestro pasado, presente y, lo más importante, nuestro futuro. Desde este punto de vista, la comprensión de los espíritus no es una cuestión de certezas. Más bien, se trata de explorar y desarrollar las complejidades de la experiencia humana, diseccionar y descifrar los enigmas de la existencia y, en última instancia, elevar el tapiz compartido de la conciencia global más allá de sus limitaciones actuales. A medida que el mundo continúa evolucionando, a medida que nuestra comprensión mutua, nuestro planeta, nuestro universo se profundiza, también lo hará nuestra comprensión de los espíritus. Tal vez descubramos nuevas formas o arrojemos luz adicional sobre creencias antiguas. Lo cierto es que el viaje apenas ha comenzado. Cuando miramos a los espíritus, no estamos simplemente mirando fantasmas, espectros, ángeles o demonios. Estamos mirando profundamente el corazón de la conciencia humana, rastreando el flujo y reflujo del esfuerzo humano, y reflexionando sobre el infinito potencial y la resiliencia del espíritu humano. Mientras existan los humanos, también existirá la noción de espíritus guardianes de nuestro folclore, instigadores de nuestra curiosidad y espejos de nuestros miedos y deseos más profundos. Pueden ser nebulosos, esquivos y enigmáticos, pero son testimonios duraderos del poder de la imaginación humana, y de nuestra búsqueda de comprender los misterios de la vida. Y así, con eso, nuestro viaje al mundo de los espíritus llega a su fin. Un reino repleto de misterio, magia y potencial para una exploración ilimitada, los espíritus encarnan el rico tapiz de la historia humana, y la inagotable fuente de la condición humana. Entonces, a medida que navegamos por el complejo, y a menudo desconcertante viaje de la vida con sus innumerables caminos, los espíritus ya sean espectros fugaces o fuerzas guías sólidas invariablemente serán parte de él. Nos recuerdan que debemos mantener la curiosidad, la humildad y buscar constantemente una mayor comprensión.